Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos ya en el segmento de entrevista, jueves 15 de junio. Como lo he anticipado, ya está conmigo Janet Aguilar, directora del YUDOP. Y vamos a hacer una lectura de la encuesta del YUDOP sobre la evaluación de tercer año de gobierno, que ha generado reacciones en el FMLN, en la opinión pública, ha generado valoraciones también de diferentes analistas. Pues bueno, vamos a hablar de esto con Janet Aguilar, directora del YUDOP. Bienvenida, Janet, qué gusto. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por la invitación y un saludo afectuoso a todos los amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven. Gracias, Janet, por tomar la invitación y estar con nosotros esta mediodía, y me gustaría que empecemos la entrevista con esto. Ya hablaremos de sus valoraciones o su reacción ante el memorándum que fue conocido, que fue dirigido por el secretario general del FMLN, Medardo González, hacia la militancia del partido, pero me gustaría, que creo que es oportuno que la gente lo conozca, la audiencia lo sepa, aspectos más de carácter, si lo queremos llamar de esta forma, conceptuales, metodológicos, sobre el diseño de una encuesta y las implicaciones que esto tiene. Y me gustaría empezar con esto, Janet. ¿Cómo y quiénes definen en el YUDOP los temas sobre los cuales se va a consultar a la población? Sí, digamos, como el YUDOP lleva más de 20 años midiendo en cada año de gestión a los gobiernos de la posguerra, de manera que tenemos ya un bloque de preguntas que se mantienen comparativamente a través del tiempo, que se han aplicado a Cristiani, se aplicaron a Calderón Sola, Saca, Funes y ahora al presidente Sánchez Serén, que son indicadores generales de desempeño que se aproximan un poco a esa percepción genérica que puede tener la población sobre el trabajo de un gobierno al cumplirse justamente ese año de gestión. Entonces hay un bloque de preguntas comparadas como la nota, o como esta pregunta de si el presidente está gobernando bien o está gobernando mal al país. Hay otras preguntas que tienen que ver si ha identificado cambios positivos o cambios negativos con el actual gobierno. Se le pide de forma abierta a la gente que identifique el principal logro. Estas son preguntas, y para los que, digamos, conocen nuestro trabajo, saben que se incluyen en cada gestión de gobierno, porque esta es una encuesta que se hace tradicionalmente, se cursa en el mes de abril o mayo, justamente para presentarla en el marco del aniversario de cada gobierno de turno. Luego hay un bloque de preguntas que tiene que ver generalmente con programas gubernamentales, y aquí obviamente estas varían porque dependiendo de los énfasis de las plataformas, programas que se ejecuten en el marco de ese gobierno que estamos midiendo, así se formulan las baterías. En algunos casos hemos incluido preguntas que tienen que ver con lo que fueron las principales promesas de campaña, o preguntas que tienen que ver con programas insignias. En este caso, obviamente, el tema de medidas excepcionales, ¿verdad? Se ha venido midiendo desde el primer año, paquetes escolares, el tema también del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que de alguna manera es la plataforma desde la cual se está formulando la estrategia de seguridad. Entonces se van formulando en virtud también de las características de ese gobierno, de sus programas de gestión. Hay otro bloque de preguntas que tiene que ver con imagen del gobierno de turno, y aquí hay preguntas que se han hecho históricamente, como por ejemplo esta de si la gente piensa que el presidente tiene control de sus decisiones respecto al gobierno, o si está siendo manipulado por otros sectores. Esta también es una pregunta que se ha hecho históricamente en encuestas de evaluación de año. Y finalmente hay un bloque de preguntas que tienen que ver con coyuntura política, no necesariamente electoral. Yo quisiera aclarar también que esta no es una encuesta preelectoral, y si pueden ver nuestras encuestas de evaluación, siempre se incluye una serie de preguntas que tienen que ver con aproximarse a ciertos patrones del comportamiento político, de las opiniones políticas, de los juicios de la gente sobre los principales partidos. Ahí se mide el tema de imagen de los partidos, y algunas preguntas que también tienen que ver con aspectos más particulares de ciertas dinámicas políticas. Por ejemplo, en este momento, un tema que ha cobrado vida en el debate nacional es el tema de la corrupción, justamente porque ha salido a la luz esta serie de casos emblemáticos de expresidentes y altos funcionarios de gobierno. Entonces se ha incluido también una batería concerniente al tema de corrupción. Me ha hecho una mención muy importante, Janet, que es, bueno, hay una serie de bloques, 4 bloques, entiendo, que configuran el cuestionario que se le pasa a la población, a la muestra, más de 2.200 personas que son parte de las encuestas, pero alguien se preguntará, ¿y esas preguntas son formuladas, son diseñadas por un equipo de personas? ¿Es básicamente Janet Aguilar, es el YUDOP, es la UCA? ¿Quiénes formulan estas preguntas?
Pues varias de esas preguntas, como digo, son preguntas que se han venido retomando a lo largo del tiempo, son preguntas que se han validado metodológicamente a lo largo de muchos años, se han venido haciendo ajustes por los distintos equipos, ¿verdad? Yo soy la cuarta directora que ha estado al frente del instituto. Sí. Algunas preguntas incluso tienen sus primeros orígenes en nuestro fundador Ignacio Martín Baró, luego se fueron mejorando. Entonces estas preguntas se van retomando. Hay otras preguntas, sobre todo las de coyuntura, que yo las formulo. Inicialmente se hace una propuesta, luego hay un equipo de analistas y de personas, digamos, conocedoras del tema de encuestas que forman parte de nuestro equipo, a quienes se las presentamos y vamos haciendo, digamos, algunos ajustes, mejoras para facilitar la comprensión de las preguntas. También las preguntas se ponen a consideración de las autoridades de la universidad antes de iniciar el trabajo de campo, de manera que si ellos tienen también una observación en términos de tanto reformulación, formulación o contenido, también se toman en cuenta. Pero en general debo decir que desde el UDOP ha habido bastante libertad, autonomía para formular los cuestionarios, porque obviamente ahí está, digamos, la expertez en términos de, bueno, tenemos 31 años de hacer esta clase de sondeos a escala nacional y hay, bueno, toda una trayectoria incluso a nivel también de formulación de instrumentos. Debo decir también que en esta encuesta, por tradición, se incluye una batería orientada a medir la imagen de la Asamblea Legislativa. Sí. Es un poco para evaluar también ese año de trabajo legislativo y en los últimos 2 años se incluyó una batería o una sección, perdón, para medir el tema de la imagen de la Corte Suprema de Justicia. Con anterioridad se medían los gobiernos locales, como ustedes recordarán. Sí. En esta oportunidad, en los últimos 2 años decidimos reemplazar este bloque por preguntas orientadas a medir imagen, percepción del trabajo de la Corte Suprema de Justicia, porque es un órgano que ha estado menos expuesto al escrutinio público, muy poco lo hemos medido, salvo en algunas encuestas especializadas de justicia, y creo que también por el rol que de alguna manera el tema de la justicia está jugando en el momento sociopolítico actual del país, también vale la pena poder aproximarnos desde la perspectiva de la gente. Quiero aprovechar también, Janet, para llevar un poco la secuencia que en este bloque hablamos de aspectos metodológicos, conceptuales de la encuesta, por eso formulaba estas preguntas. Y con eso quiero apoyarme de una imagen que hemos sustraído del memorándum que fue conocido, que fue publicitado en medios de comunicación del secretario general del FMLN, en el cual hace una pregunta muy específica. Si puedo pedir a producción, pueden proyectar este apoyo que me gustaría. Bueno, ahí tenemos una fotografía o una imagen, si lo queremos llamar de esta manera, del memorándum, pero quiero destacar una parte, que es esta. Hay un apartado en el memorándum en donde se habla que el FMLN le envía, el secretario general del FMLN envía a la militancia un mensaje en donde las encuestadoras serias, es la palabra que utilizan, han desarrollado el método de respuestas secretas para todo tipo de preguntas comprometedoras, tendencias ideológicas o asuntos de cierta discrecionalidad como el consumo de droga o niveles de ingresos. Mi pregunta va en función de esta idea, Janet. ¿Es posible generar este mecanismo del método de preguntas secretas? Es decir, que las preguntas comprometedoras, los encuestadores no puedan conocer la respuesta de la persona consultada. Yo creo que esto de preguntas comprometedoras, digamos, metodológicamente no tiene asidero. Más bien sabemos que hay temas que son más sensibles frente a determinados encuestados o incluso hay temas que pueden incluso comprometer la propia seguridad de los encuestados en entornos, por ejemplo, de altos niveles de violencia, como la batería de victimización. Ahí se recurre a otro tipo de estrategias que no necesariamente son respuestas secretas, como lo señalan. No sé, digamos, de dónde sacan esto, porque más bien es la clave de interpretar holística integralmente el sentido o los patrones de tendencia de respuesta de una encuesta, justamente las da las estrategias de análisis que uno hace en los datos con la base. Ciertamente a veces se recurre a otro tipo de metodología. Por ejemplo, para citarle un caso, el tema de victimización conlleva a veces un registro originado por el temor de la gente a reconocer que ha sido víctima directa de un hecho delictivo. ¿Cómo procedemos en este caso? Utilizamos una tarjeta, ¿verdad? Dado que en base a nuestra experiencia de tantos años y en el entorno actual,
la gente puede sentirse más inhibida. En ese caso recurrimos a esta tarjeta, se lee la indicación para el uso de la tarjeta y la gente indica el tipo, digamos, de delito del que sufrió. Ahí encuentra un listado de los posibles delitos, la gente indica el número o el código. De igual manera en el caso, por ejemplo, de la ideología, nosotros recurrimos a una tarjeta que es una tarjeta, está básicamente plasmada la escala ideológica, claro, en este caso de 1 a 10, ¿verdad?, con su respectivo significado, y es un recurso más bien para apoyar a la gente, sobre todo de mente más concreta, de bajos niveles de escolaridad, a situarse en términos del sentido de la pregunta. Entonces, digamos, a mí me resulta un poco extraño escuchar esto de respuestas secretas, porque más que respuestas secretas son herramientas metodológicas para ayudarse, digamos, técnicamente a que el encuestado pueda expresarse con mayor libertad. Nosotros, por ejemplo, recurrimos a el tema, por ejemplo, de una papeleta simulada en periodos, en encuestas preelectorales, cuando se busca conocer la intención de voto. Entonces le pedimos al encuestador que de forma privada marque en una papeleta, replicando un poco el formato que va a tener esa papeleta, incluso el orden de los partidos en esa próxima elección, cuál sería su comportamiento electoral en ese caso. Esto sin duda se hace para facilitar una mayor condición de confidencialidad, pero en el caso de otras preguntas, digamos, yo creo que hemos avanzado en términos de opinión pública, en tanto hay menor inhibición de la gente. Nuestra experiencia de tantos años nos muestra que se ha reducido ese nivel de inhibición con que la gente habla incluso de política. Sin duda que en contextos de alta polarización, como por ejemplo cuando estamos a 3 meses de una elección, hay de alguna manera a veces cierto temor de la gente o inhibición para hablar de ciertos temas, pero no es el caso de esta encuesta. Yo quisiera aclarar que esta encuesta no es preelectoral, es una encuesta de evaluación de gobierno. Muchas de las preguntas, como ustedes han podido ver o si lo pueden revisar en nuestra página, son preguntas que se hacen con cada gestión de gobierno, no son preguntas que han tenido una dedicatoria particular, salvo las que tienen que ver con coyuntura, y son preguntas en donde la gente generalmente responde, digamos, con bastante espontaneidad. Es en aquellas preguntas donde sí encontramos mayores tasas de rechazo, de no respuesta, de inhibición, en donde se recurre a otro tipo de estrategias. En el caso de esta, la única, por ejemplo, tarjeta a la que hemos recurrido es la de ideología y la tarjeta que mide el tipo de delito en aquellos casos en donde la gente admitió que fue víctima directa de un hecho delincuencial. Perfecto, Janet. Tenemos que hacer una pausa, pero quiero aprovechar estos 2 minutos que nos quedan para formular una pregunta más sobre el tema metodológico. Sabemos que la encuesta al final es una técnica que se utiliza en investigación en ciencias sociales, es una técnica utilizada para medir un poco una población y qué opiniones tiene sobre diferentes aspectos. En función de eso, a su criterio, Janet, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones metodológicas que ofrece una encuesta de opinión? Bueno, yo creo que hay que situar de manera realista en términos de la contribución que puede dar una encuesta. Una encuesta es una herramienta científica, metodológica justamente, ¿verdad?, que proviene del campo de las ciencias sociales para aproximarse a esa dimensión subjetiva de las percepciones de la gente. Lo que busca conocer son las opiniones, valoraciones, percepciones, actitudes de la gente hacia determinados hechos de la realidad, en nuestro caso, de hechos de la realidad sociopolítica salvadoreña. En ese sentido busca conocer el clima de opinión prevaleciente, pero más que en el caso del UDOP, al no ser una casa encuestadora, sino un centro de investigaciones en ciencias sociales, más que examinar una respuesta aisladamente, lo que buscamos es encontrar un poco ese patrón, es darle ese sentido de interpretación al conjunto de opiniones que sobre determinados temas la gente expresa en una encuesta. De manera que es una herramienta para aproximarse a esa dimensión subjetiva de lo que piensa y siente la gente en un momento específico determinado, con unos determinados márgenes de error, sin duda, y que sirve justamente o que contribuye a conocer ese clima de opinión, es decir, qué está sintiendo, qué está pensando la gente en un momento determinado. Sin duda que esas percepciones, esa dimensión de la subjetividad está influida, por un lado,
por elementos propios de sus propias características, por ejemplo, ser mujer, ser hombre, sin duda marca una diferencia en la manera de interpretar la realidad, o ser joven o ser una persona adulta mayor, pero también los hechos de la realidad concreta, es decir, la experiencia que vive la gente. Y también hay otros elementos que tienen que ver con la manera en que la gente construye los juicios sobre la realidad, y allí influyen sin duda también los medios de comunicación o los mensajes que la gente recibe a través de otros medios, como digamos lo que se habla en la familia, lo que se habla en los círculos más cercanos al entorno de la gente. Tenemos que hacer una pausa, y me gustaría que en el segundo bloque veamos el aspecto más de interpretación de los resultados que ofrece esta herramienta. En este primer bloque me interesaba explorar más el campo más conceptual y metodológico de las encuestas, pero en el segundo me gustaría que platicamos un poco sobre ello. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en el espacio de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. En esta oportunidad estamos platicando con Janet Aguilar, directora del YUDOP, y estamos hablando un poco de la encuesta del YUDOP sobre la evaluación del tercer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Y en este bloque me gustaría, Janet, que hagamos una lectura más de interpretación, porque están los datos y la expresión de la aplicación de esta herramienta, pero viene el punto, ¿no? ¿Qué se interpreta de los resultados obtenidos, de los datos generados? Y quiero aprovechar para esto y pedir a la producción apoyarnos en una imagen, también regresando al memorándum que fue publicado, que fue divulgado por el secretario general del FMLN hacia su militancia. Hay un aspecto que es interesante. Mencionan en este caso que el secretario general, Medardo González, hace una idea que puede ser discutible, que las encuestas se convierten en un instrumento político y a la vez buscan generar percepciones con un propósito político determinado. Ahí lo podemos ver que aparece en el numeral número 1 y en el literal A. Buscan generar opinión y percepción con un propósito político determinado. En función de esto, Janet, ¿considera que la encuesta puede ser considerada como un instrumento político para enviar mensajes específicos, ya que hay una opinión pública predominante sobre, o que puede existir una opinión pública predominante sobre la opinión del gobierno? Digamos, en el caso del YUDOP, yo desconozco los propósitos y el desde dónde se hacen otra clase de encuestas en el país, pero en el caso del YUDOP, al ser un centro de investigación en ciencias sociales que lleva 31 años midiendo de forma sistemática la opinión pública salvadoreña, que lo que busca más bien es poder ser un canal de expresión para la gente y que de alguna manera también eso sirva para generar una conciencia colectiva. Básicamente lo que buscamos es contribuir justamente a recoger a través de un método científico las opiniones y las percepciones de la gente que prevalece en un momento determinado, justamente para que esos insumos puedan ser retomados desde la clase política, desde los dirigentes que conducen el país, a fin de que puedan retomar justamente el sentir y el pensar de la gente en la marcha del país, en las decisiones de políticas públicas. El YUDOP, digamos, a lo largo de estos 31 años se ha mantenido fiel a ese propósito, digamos, de en este caso recurrir al tema de la medición de la opinión pública para contribuir más bien, por un lado, a generar conciencia crítica en tanto la gente se ve reflejada cuando comunicamos ese resultado en términos de lo que podría ser la conciencia colectiva, lo que la gente está pensando en un momento determinado, pero también para incidir en nuestros gobernantes a favor justamente de las demandas y los reclamos más urgentes de la gente en un momento determinado. Ese ha sido nuestro propósito y creo que la práctica de estos 31 años es la mejor evidencia de nuestro trabajo, y en ese sentido no buscamos generar hechos políticos, más bien la gente reacciona frente a hechos políticos. Por ejemplo, este alto nivel de malestar que la gente expresa en torno al tema de la corrupción tiene que ver con el hastío que la gente expresa respecto a la clase política, porque la clase política no solo no ha defraudado, no ha respondido, ha dejado de ser ese, digamos, canal de expresión de la gente, ese vehículo para representar los intereses de la gente, sino además ha hecho un uso patrimonial del Estado a favor de intereses particulares. Entonces la gente lo tiene bastante claro. A mí me llama la atención cómo aparece cada vez con mayor fuerza el tema de la corrupción, y tiene que ver con estos hechos políticos, pero también la judicialización por primera vez en el país de algunos casos. Entonces, más bien,
la gente reacciona frente a hechos políticos, la gente reacciona frente a la actuación de la clase política, la gente reacciona frente a ese nepotismo tan generalizado que a veces encontramos en distintos gobiernos, al uso de los recursos, a la utilización para favorecer intereses personales de recursos del Estado. Esto, por ejemplo, del seguro médico en un país en donde el tema de la salud es tan precario para la gran mayoría de la gente, ¿verdad? Indigna que los diputados puedan tener 3 tipos de seguro, o acceso a 3 tipos de sistema de educación, pero además se pagan seguros millonarios, representa realmente una verdadera ofensa a la realidad que vive la gente. Entonces, más que crear hechos políticos, es una interpretación racional de la gente frente a la realidad que está viendo. Y si bien es cierto, hay elementos de la subjetividad que están influyendo, también la gente tiene como correlato su realidad concreta. Muchas de las percepciones que la gente expresa tienen que ver con lo que está viviendo. Hoy día la gente se está debatiendo en ese dilema de sobrevivir frente al asedio delincuencial y sobrevivir en términos de buscar la subsistencia económica, porque sabemos que de alguna manera esta situación se viene complicando. De hecho, en la encuesta al malestar prevaleciente que ya existía en torno al tema de seguridad, se suman hoy día una serie de reclamos en torno al tema económico que está cobrando cada vez más fuerza. Esto no solo tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la crisis de las finanzas del Estado, sino también la reducción o focalización de los subsidios, que sin duda ha aunado al malestar ya preexistente de la gente. Entonces debemos de entenderlo más bien justamente como una interpretación racional, pero que se sitúa en el marco, en este caso, y de ahí la importancia de no leer aisladamente una encuesta, ¿verdad? Yo los invito, los animo a ver un poco la tendencia que hemos venido teniendo en los últimos años en términos del creciente malestar de la gente, no solo respecto al Ejecutivo, el elevado desencanto respecto al Ejecutivo se ubica, se enmarca en un contexto de pérdida creciente de legitimidad de todos los órganos de Estado, de la clase política, de los funcionarios de gobierno. Hemos visto cómo casi todos los indicadores que miden Asamblea Legislativa, que miden el tema incluso del estado de la justicia, han caído en un declive bastante notorio en los últimos años. Y esto probablemente tiene que ver a que a partir de 2009 se genera un clima de optimismo y de expectativa de cambio con la llegada del primer gobierno del FMLN. Sí. La gente estaba dando el compás de espera y eso abrió la posibilidad de que hubieran transformaciones, las tan ansiadas transformaciones esperadas por la gente. Se fueron generando, construyendo expectativas y creo que es un aspecto importante en la interpretación de los fenómenos de la realidad que como ciudadanos nos hacemos de cosas que vivimos, que experimentamos, pero a la vez que los medios de comunicación y las expresiones sociales se muestran ahí. Janet, hay un aspecto que me llama la atención, es también que tanto se puede, porque las encuestas de opinión, y esto lo digo en términos general, uno de los énfasis claves es su objeto político principal es ver las instituciones, como opera el gobierno, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema, y parte de la encuesta del UDOP también se hace estas preguntas, pero me pongo a pensar, también es importante incluir como una serie de preguntas, ¿qué opina la gente? Particularmente hablo de sectores económicos dominantes, por ejemplo, ¿qué piensa la gente de las clases ricas en este país? ¿O qué piensa la gente, por ejemplo, de un impuesto a la propiedad, un impuesto al patrimonio? Ese tipo de cosas que podrían también darnos unos elementos, y no quiero quitar de responsabilidad a los agentes gubernamentales ni al Estado, pero me refiero, también hay otra serie de expresiones de poder en esta sociedad que influyen mucho en lo que ocurre en este país. Sin duda, digamos, a lo largo del tiempo el UDOP ha venido incluyendo preguntas justamente para medir tanto en las encuestas políticas que hacemos habitualmente 2 veces al año, en las encuestas preelectorales, pero también en algunas encuestas especializadas en donde se han abordado temas específicos. Y sobre este tema, por ejemplo, es interesante hoy día encontrar la claridad que la gente tiene o la mayor conciencia de la importancia, por ejemplo, que los sectores pudientes del país, sobre todo la gran empresa, las élites económicas, contribuyan más con impuestos, por ejemplo, al grave déficit fiscal que tenemos en el Estado. O en este caso también el tema de recortar gastos superfluos, por ejemplo, en el Estado. Hay una pregunta en esta encuesta que tiene que ver con la necesidad de auditar a los bancos en el tema de lavado de dinero. La gran mayoría de la gente
cuando se consulta ve importante, porque hasta ahora se habla de los funcionarios que directamente hicieron un uso patrimonial, robaron fondos al Estado, se enriquecieron ilícitamente, pero no se habla del entorno justamente que favoreció. Justamente el sistema financiero de nuestro país ha favorecido, ¿verdad?, bajo el tema del secreto bancario, este tipo de prácticas. Entonces hay, digamos, elementos que la gente justamente expresa en términos de demandar. En el caso, por ejemplo, de las encuestas de evaluación de año, cuando se mide la credibilidad, la confianza pública a otros actores sociales, es interesante ver cómo al menos la confianza acreditada a los empresarios en su conjunto, ahí no entramos a detallar, en términos generales ha decaído progresivamente en los últimos años. De hecho, se ubican casi en los últimos lugares de la confianza pública, junto a los partidos políticos, en el caso de los actores gubernamentales, e incluso también hay una caída importante de los medios de comunicación. Es decir, hay una crisis de credibilidad, de legitimidad institucional que va más allá incluso de los actores estatales y que tiene que ver cómo la gente ya no está creyendo en nada. Hay una especie de desesperanza, pero también de descrédito de instituciones claves que han mostrado una incapacidad para también contribuir a abordar los problemas de la gente. En el caso de los empresarios, pareciera ser que la gente tiene claro que al menos la gran empresa, ¿verdad?, es un actor que tiene una elevada responsabilidad, por ejemplo, en la situación actual de la crisis de las finanzas del Estado, o cómo también este sector se ha favorecido a partir de la utilización de los recursos del Estado en el tema mismo de la corrupción, ¿verdad? Y en ese sentido también las encuestas van ayudando y al respecto es importante reconocer, somos actores políticos. Sí. No partidarios, pero somos actores políticos, en tanto también contribuimos a que se genere una mayor conciencia crítica a la hora de formular las preguntas. O sea, en algunas preguntas es súper interesante cómo incluso la gente más humilde, digamos, logra generar esa capacidad reflexiva, incluso puede repetirme otra vez la pregunta porque la gente se queda examinando su respuesta y eso de alguna manera también contribuye a generar, como digo, esos mayores niveles de conciencia y también a transformar un sujeto histórico que pueda ser también el agente de cambio en algún momento de todos estos desafíos que enfrenta hoy día la sociedad salvadoreña. En el mismo memorándum del FMLN, el secretario general del FMLN, dirigido a la militancia, hacen énfasis a unas encuestas internas, es decir, a las encuestas que genera el partido. Y me gustaría tener su opinión sobre esto, Janet, que ha trabajado sobre esto en varios años. Las encuestas de los partidos ¿se puede dar credibilidad? ¿Por qué lo pregunto? Los partidos pueden hacer preguntas muy cerradas o para tener las respuestas o inducciones de las respuestas que ellos quieren saber, pero si lo pensamos de manera más estratégica, es mejor tener claridad de cómo opina la gente para diseñar estrategias en función de esos puntos de vista, pero ¿da credibilidad a las encuestas que pueden hacer los partidos políticos? Pues yo creo que, digamos, depende al final de qué entidad la haga, de la metodología que usen, sin duda de la rigurosidad en el diseño de la muestra. Yo creo que los partidos inteligentes contratan, digamos, encuestadoras serias, apuntan sin duda a un objetivo político de aproximarse, en este caso, a las tendencias de intención de voto, de comportamiento electoral y deben afinar sus métodos, incluso porque para poder precisar estos temas también hay que afinar algunos métodos. Sin embargo, en el país, al menos en el caso de algunas encuestadoras que uno tiene conocimiento que hacen trabajo para los partidos, algunos de sus métodos son cuestionables, en tanto inducen respuestas, en tanto formulan preguntas mal planteadas. En algunos casos yo he tenido la oportunidad de que me hayan entrevistado en mi casa justamente una encuestadora que trabaja para el partido FMLN y digamos, yo como profesional de la opinión pública que llevo 11 años, digamos, haciendo este tipo de encuestas, también me siento indignado en términos de a veces la manipulación
que hacen a la hora de formular este tipo de instrumentos o incluso del procedimiento bajo el cual el encuestador o la encuestadora aplica el instrumento. Y en ese sentido, pues yo creería que los partidos deberían de ser más hábiles en términos de no solo buscar respuestas autocomplacientes, ¿verdad? Sino más bien aproximarse a la, digamos, a la verdadera opinión de la gente, al menos en el momento político en el que se cursa la encuesta. No obstante, yo creo que para hablar con mayor propiedad hay que conocer la metodología, sí. Hay que conocer también cómo se diseñan las muestras, es clave, porque básicamente, digamos, una encuesta requiere de un equipo de especialistas, requiere de teorías de inferencia estadística, requiere de conocimientos en psicometría, requiere de especialistas informáticos, ¿verdad? También para el tema de procesamiento de datos, diseño de plataformas, requiere de una serie de profesionales con determinada expertise que se juntan para preparar una medición concreta. Habría que ver realmente si estas encuestadoras reúnen ese perfil técnico. De caso contrario, los partidos pues estarían desperdiciando sus recursos, pero lo peor del caso, pues planteando estrategias con base no a una evidencia empírica fundamentada, sino a información sesgada. Janet, tengo que cerrar la entrevista, solo quiero aprovechar para hacer esta última pregunta porque me generó mucha reacción, suspicacia el hecho de ver uno de los datos que presentan las personas al ser consultadas, la población encuestada. 65% de la población encuestada considera que el trabajo del fiscal es bueno o muy bueno y el 57% de la población encuestada evalúa como bueno o muy bueno el desempeño de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sé que no es fácil una interpretación de esto porque surgen varios elementos, pero desde la lectura que hizo el YUDOB y del equipo de personas que están diseñando y analizando esto, ¿qué le generó estos datos? En el caso del fiscal general, lo que hemos visto, a diferencia de encuestas de hace 3 años, se ha incrementado el nivel, digamos, de aprobación del trabajo de la Fiscalía. En encuestas anteriores, fundamentalmente la que cursamos a finales del año recién pasado, y también en la encuesta del segundo año se incluyeron varias baterías para medir justamente la imagen, no necesariamente del fiscal, sino del trabajo de la Fiscalía. Y lo que encontramos es que se ha elevado el nivel de aprobación en torno al trabajo del fiscal general y de la Fiscalía actualmente como institución. Y esto probablemente obedece justamente a el conocimiento de este tipo de casos. Sin embargo, es interesante encontrar que cuando se pregunta en torno a la posibilidad de que efectivamente esos casos se puedan judicializar y que la Fiscalía pueda probar en un juicio con elementos concretos la responsabilidad, ahí tienden a bajar los porcentajes. Es decir, la gente tiene mucha expectativa, respalda el trabajo del fiscal en términos de que por primera vez en el país, ¿verdad?, hay una persecución de peces gordos, de delitos de cuello blanco que no habíamos tenido en el pasado reciente, pero duda de la capacidad que puedan tener realmente para fundamentar. Y creo que esto en el contexto de los que seguimos de cerca el tema de justicia y de seguridad tiene un asidero real. Pero es interesante, Janet, porque es el tema de la gente deja la interpretación de que separa el individuo de la institución, es decir, que puede ser bien puntuado Douglas Melentes como fiscal general, pero la fiscalía como tal, como institución, no es muy eficiente, o sea, se puede interpretar también este punto. Exacto, sin duda que estos hechos de relevar estos casos, la persecución de determinados funcionarios, ha elevado la imagen de la fiscalía, pero probablemente esto pueda erosionarse en la medida en que la gente vea que esto es un despliegue, digamos, publicitario, que esto no se traduce en condenas, que es el eterno reclamo en el tema de justicia. Digamos, la gente ha dejado de creer en la aplicación de una pronta y cumplida justicia, la gente tiene desconfianza respecto a las instituciones aplicadoras de la ley, la gente no recurre, aparecen en encuestas que hemos hecho en el tema de seguridad, encuestas especializadas, alrededor del 70% de la gente sigue expresando que decidió no, o de las víctimas que decidieron no denunciar el hecho delictivo, y las razones principalmente es porque creen que esto no sirve para nada y básicamente que las instituciones son inoperantes.
Entonces vamos a ver en qué medida esta opinión favorable se mantiene al cabo, por ejemplo, de 2 o 3 años ya de gestión de Douglas Meléndez, y si realmente se traducen cambios estructurales en la capacidad y efectividad de la Fiscalía para traducir estos casos a condenas concretas. Perfecto, Janet. Quiero agradecerle. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted. Como siempre, un gusto estar en este programa. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Janet Aguilar, directora del UDOP, y hicimos una lectura de la encuesta del UDOP sobre la evaluación del tercer año de gobierno. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.